Hola de nuevo. En la primera parte hemos hablado de pasión, de ser experto en algo y estoy muy segura de que todos nosotros tenemos pasión, nos gusta algo, nos apasiona y somos expertos en algo. Pero ¿de qué vale ser experto si no tienes tu público? Y te aseguro que en lo que sea, en todo, siempre habrá un público. La pregunta es, ¿quién pagaría por conocer lo que tú conoces? ¿A quién tiene necesidad de saber cosas las que sabes tú? Y seguramente que existen esas personas, hay tu público. Únicamente lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es encontrarlo, encontrar nuestro público. Y público hay para todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo puedo encontrar la gente a quien le interesa lo que sé yo, lo que puedo enseñar yo? ¿Cómo puedo encontrar este público? Y hoy vamos a hablar exactamente de eso, de cómo yo encuentro mi público. Y para eso vamos a pintar, si somos pintores imaginados, ¿no? Vamos a pintar un avatar, un alguien quien puede interesarse en lo que podemos ofrecerle. Eh, pero no vale solamente tener en cuenta que, bueno, si hay alguien y ya está, y ya se encontrará. No, no. Sobre ese avatar, sobre esa persona, tenemos que saber todo. Tenemos que saber quién es, qué hace, cómo hace las cosas, cómo vive, qué es lo que le interesa y lo más importante, qué es lo que le duele y qué deseos tiene. ¿Por qué no puede dormir por las noches? Las cosas que le importan a ese avatar no les deja dormir por las noches. Y si puedes saber todo esto, te será muy fácil hablarle a esa persona. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos averiguar? Y para averiguar quién es tu avatar, tienes dos opciones. Yo diría que lo más inteligente sería utilizar las dos opciones y así sabrás mucho más de la persona a quien le puedes hablar y quien realmente le interesa saber lo que sabes tú. Y esas dos opciones es investigar e imaginar. ¿Cómo puedes investigar? Pues te sugiero que podrías utilizar dos sitios web que son gratuitos y allí puedes encontrar mucha información. Eso te ayudará a la hora de poner anuncio. Y primer de los sitios es Alexa.com y el segundo es similar web. Para que tengas más idea, te doy un ejemplo. Alguien quien propone quitar peso puso un anuncio. Tú igual puedes buscar un anuncio de alguien, ¿no? En tu nicho, sobre que hable de cosas las que quieres hablar tú. Entonces buscas un anuncio igual que este, factor quema grasa, y este anuncio vas a ver qué público tiene en Alexa. En Alexa, como ves, puedes ver que mucho público hay en México, también mucho público hay en Perú y también en España. Es decir, que eso te da más o menos posibilidad de imaginar dónde podrías poner tu público, a qué gente podrías dirigirte tú. Eso sí que importa mucho, ¿no? Más o menos. Luego, también en estos mismos sitios puedes averiguar
quién se interesa más sobre quitar peso. Es decir, que primero sexo son más mujeres o más hombres, y como se ve aquí, estos verdes líneas te indican que más le interesa a las mujeres, vamos, casi doble. También puedes averiguar qué educación tienen esas personas, dónde se conectan, en qué lugar estando se conectan buscando solución a su problema. En casa, por ejemplo, como ves en el azul, que prácticamente casi todos se conectan estando en casa. Entonces ya puedes más o menos imaginar en qué momento se conectan, porque en casa normalmente por las tardes la gente está en casa. Entonces ya más o menos puedes imaginar qué horas, qué horario es más eficaz para tu anuncio, ¿no? Luego también en el otro sitio web ves que se interesa mucho en España y en México lo mismo, ¿no? Los mismos países. Tienes que tener en cuenta. También puedes ver de dónde vienen esas personas que se interesaban con este anuncio, factor quema grasa, ¿no? Es decir, que qué sitios web visitaban antes, y luego a dónde se fueron a visitar. Eso te ayudará mucho poniendo tu propio anuncio, ¿no? Sabiendo cómo buscar la gente, y de eso más vamos a hablar en otros tutoriales, ¿no? Es decir, que de esa manera, usando esos dos sitios web, puedes más imaginar qué gente se interesa con las cosas las que tú puedes proponer. Es decir, que repito una vez más, es alexa.com y similarweb.com. Pero aparte de esto, como te dije, también te ayudará mucho si puedes imaginar tu cliente ideal. Entonces, sabiendo ya más o menos en dónde vive, son más mujeres o más hombres, de qué edades son, ya puedes imaginar más o menos. Pero ahora imagínate más. Imagínate qué es lo que hace, qué es lo que le interesa a esa persona, eh, qué es lo que no le deja dormir. Tienes que tener una persona delante tuya. No puedes hablar a todo el mundo, porque si hablas a todo el mundo, eh, nadie te va a escuchar. Imagínate tú que a tu correo electrónico recibes un correo que te habla de, yo qué sé, de quitar peso, y tú eres delgado. ¿Para qué? No necesitas escuchar esto, ni siquiera lo vas a leer. Pero sí, si recibes un correo que te va a hablar de cosas que te importan muchísimo, seguro que te va a interesar, y vas a parar y vas a leer y querrás saber más. Es lo que tienes que hacer, hablarle a las personas quien le interesa las cosas sobre cuáles quieres hablar tú. Entonces, imagínate una persona, no hables así en general. Imagínate que delante tuya está ahí sentada una persona. Imagínate qué edad tiene esa persona, más o menos. Por ejemplo, de 35 a 45 años. Imagínate, es hombre o mujer. Ponle nombre a esta persona. Imagínate cómo vive, qué le duele, qué problemas tiene, y qué le importa mucho, y qué cosas no le permiten dormir por la noche. Si puedes imaginar todo esto, si puedes hablarle directamente a esa persona en concreto, no a todo el mundo, sino a una persona esta, seguramente que vas a encontrar las palabras, y seguramente que vas a saber cómo dirigirte a ella. Dale nombre.
Si es mujer, por ejemplo, María. María vive en México, por ejemplo, ¿no? María vive en México. María tiene 40 años. María tiene 2 hijos o 3 hijos. Y yo, por ejemplo, tengo solución financiera. Entonces, no le voy a hablar a María cómo comprar su primer piso, porque de eso hablaría a una mujer de 20, 25 años. Si yo le hablo a una mujer de 40 años, yo le hablo de cómo ahorrar porque imagino que tendrá 2 hijos o 3 hijos y que querrá darle los estudios a los hijos. Entonces hablaré de esa manera. O si hablo a una mujer de 60 años, ya le hablaré cómo tener un buen plan de pensión. Es decir, que si tú vas a imaginar una persona concreta, de edad concreta, sabiendo lo que le duele, le vas a saber cómo hablarle. Y lo más importante que cuando alguien va a leer tu anuncio, cuando alguien va a leer de lo que hablas tú y leyendo podrá decir, fija, mira tú, es que me habla a mí, es que exactamente es lo que soy yo, me habla a mí. Si llegas a hacer esto, que la gente piensa que le hablas a él o a ella, a esta persona, seguro que vas a conectar, te va a entender y vas a tener cliente que te va a seguir siempre. Pero eso puedes hacer solo en el caso si tú te sientas y te imaginas a esta persona y le hablas en concreto a ella. Y no importa qué nicho es tuyo, hablas de quitar peso, hablas no sé, imagínate tú que una persona joven, por ejemplo, eh, está buscando trabajo y tiene una entrevista mañana. Y hoy le llamaron y dijeron que mañana tiene que ir a una entrevista. Imagínate a esta persona, no va a estar tranquila, va a estar preocupada. Cuando se acuesta por la noche no puede dormirse, porque siempre las ideas en la cabeza, y cómo tengo que hablar, y cómo tengo que responder, y qué tengo que decir, y qué es lo que no puedo decir, y cómo tengo que actuar, y cómo tengo que estar, ¿no? Pero si tú le hablas a esa persona esta noche, esta tarde, mira, yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que decir, cómo tienes que actuar, cómo tienes que hablar, qué es lo que no tienes que decir. Le dices, mira, yo te enseño, toma mi curso, mi mini curso, por ejemplo, de 1 hora y vas a saber todo lo que tienes que saber cuando vas a una entrevista. Estoy segura que esta persona tomará tu curso. Es decir, que quiero decir con este ejemplo que imagínate a alguien y háblale a alguien, a esta persona en concreto. Y seguramente vas a conectar. No puedes hablar a todo el mundo porque todo el mundo primero vas a tardar mucho tiempo, vas a perder mucho dinero en tus anuncios y solo poca gente te va a escuchar si hablas a todos. Como yo siempre decía, si algo vale para todo es que realmente no vale para nada. Es lo mismo. Imagina una persona y háblale a ella. Y seguro que vas a conectar con ella y vas a encontrar tu cliente ideal. Pues en esta parte es todo. Y en la otra parte, la tercera parte, vamos a hablar sobre productos. Ya hablamos sobre pasión, ahora hablamos cómo encontrar tu público
y ya hablaremos de más cosas. Hasta luego.